Caos en Afganistán e imágenes de personas desesperadas tratando de huir del país, ahora bajo el control del grupo insurgentes talibán. En cuestión de semanas, el grupo se tomó la nación, dejando a Estados Unidos y sus aliados en shock por la velocidad en la que colapsó el gobierno afgano. Juliana Monsalve nos informa. Desesperados corrían hacia el aeropuerto de Kabul y algunos hasta escalaron los muros para tratar de abordar los aviones que salían de Afganistán. Ese país este lunes bajo control de los talibanes que se tomaron el palacio de gobierno. El presidente afgano salió huyendo. En las calles, puntos de revisión puestos por el grupo de insurgentes que ahora está armado con todo lo que dejó Estados Unidos a las fuerzas afganas. El presidente Joe Biden dijo este lunes que esta era la cruda realidad y que era inevitable que en el momento que se retiraran las tropas esto pasara. Y aseguró que todo el personal de la misión estadounidense en ese país está a salvo. Pero tras 20 años de ocupación militar en ese país, le llueven las críticas ante este caos. Esto es prácticamente el peor caso de lo que podía pasar. El debate de si hay que retirar de Afganistán ya se hizo, entonces esa decisión ya se tomó. Ahora la pregunta es cómo salir de Afganistán, y eso es donde creo que nos ha ido muy mal. Miles de afganos estaban desesperados tratando de lograr una visa humanitaria. Muchos de ellos ayudaron a Estados Unidos durante su misión allí. Los que lograron salir, como esta mujer, advirtieron que sus amigos en Afganistán serán asesinados y que las mujeres no tendrán más derechos. Por su parte, el portavoz de los talibanes dijo que formarían un gobierno abierto y protegerían al pueblo. Pero eso está por verse. La velocidad en la que colapsó el gobierno afgano dejó en shock a Estados Unidos y a sus aliados que esperaban que las fuerzas de seguridad de ese país dieran la lucha, pero eso nunca ocurrió. Desde la Casa Blanca, Juliana Monsalve, Telemundo. Gracias, Juliana. Tras el potente terremoto que sacudió a Haití este sábado, crece la incertidumbre ante la falta de medicamentos y recursos para buscar más víctimas mientras comienza a llegar la ayuda humanitaria. Más de lo que ocurre en nuestros países a continuación. Una adolescente haitiana de 16 años que fue rescatada entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7.2 que el sábado sacudió al suroeste de Haití, arribó al sur de la Florida para ser tratada de emergencia. Magna Edma fue rescatada por sus padres y vecinos luego que el terremoto, que hasta el momento ha dejado casi 1.300 víctimas, destruyera su hogar cerca de las calles y ella quedara atrapada entre los escombros. El sismo del sábado ha dejado la cuenta de fallecidos hasta el momento en 1.297, de más de 5.700 heridos que han llevado a su capacidad a algunos hospitales de la zona del sismo, al oeste de la capital. Por otra parte, empezó a llegar hoy la ayuda humanitaria, un cargamento de 15.4 toneladas de ayuda de México para Haití. Llegaron hoy lunes al país caribeño a bordo de 2 aviones militares, cargadas de alimento, medicamentos y agua, aterrizaron en la madrugada. Durante esta mañana se espera la llegada de otro avión militar con 3.6 toneladas más de insumos de emergencia. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, detalló en la conferencia de prensa que el primer cargamento, que incluye 11.1 millón de toneladas de alimentos distribuidos en 1.500 en despensas. El resto son medicamentos, leche en polvo y agua embotellada. En Honduras, luego de haber arribado al país las primeras 20.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, las autoridades de salud pública anunciaron el esquema de vacunación. El viceministro de Salud, Nery Serrato, indicó que la inmunización de las vacunas rusas iniciará con los adultos mayores de 75 años en diferentes regiones sanitarias del país a partir del próximo 19 de agosto. Las regiones donde se iniciará la aplicación de la segunda dosis son Puerto Cortés, Valle, Metropolitana del Distrito Central y Metropolitana de San Pedro Sula. Por su parte, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, expresó que al ritmo que van, a finales de ese año, unos 5 millones de personas serán completamente inmunizadas contra el COVID-19. La Secretaría de Salud inició su tercera vacunación hoy día en los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, con una meta para alcanzar 50.000 habitantes en esos sectores. Y en El Salvador, un equipo de juristas encabezados por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, elaboró una propuesta para reformar la constitución del país, el documento que será presentado a la Asamblea el 15 de septiembre.
contempla cambios con la aplicación del periodo presidencial, la creación de un tribunal constitucional y consultas ciudadanas como el plebiscito y el referendo. Y en México, ese país y Chile enviaron 35 toneladas de alimentos, medicinas y otros insumos a Haití para atender a las víctimas del devastador sismo que ocurrió el sábado y que dejó, hasta ahora, 1.297 fallecidos y varios de miles de heridos. Y en Venezuela, el líder opositor venezolano Juan Guaidó insistió en que Venezuela merece y necesita un cambio al promover nuevamente el llamado a Acuerdos de Salvación Nacional que ha aprobado y al que busca llegar a través de las negociaciones esperadas. Hasta ahora, según lo acordado por el memorando, la agencia incluye las negociaciones sobre los derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, levantamiento de las sanciones respecto al Estado de Derecho, así como la renuncia a la violencia. También abarca la reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano y garantías de implementación, seguimiento y verificación. Nicolás Maduro también le ha dado la bienvenida al comienzo de las conversaciones y lo ha celebrado como un logro. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Hacemos una pausa y en solo minutos regresamos con los deportes y el pronóstico del tiempo. Emiten vigilancias por el riesgo de inundaciones. También estamos vigilando el trópico ante el movimiento de Fred y Grace que pudiésemos ver durante los próximos días. La información a regresar en el pronóstico del tiempo.